hermanos, hoy quisiera reforzar en la mente de todos ustedes un concepto bíblico que cuando lo tenemos, que es parte de nuestra vida, de nuestra mente y corazón, pues revoluciona todo nuestro ser. ¿Cuál es ese concepto? Bueno, desde el día que nosotros respondimos al Evangelio, a ver si ustedes me entienden esto, desde el día que nosotros respondimos al Evangelio, si es que realmente entendimos el Evangelio, si entendimos verdaderamente las demandas del Evangelio sobre nuestra vida, ¿qué sucedió en ese día que recibimos el Evangelio, que dijimos sí? Bueno, que ese día le dimos nuestra vida al Señor. No es tanto que Cristo haya venido a nuestro corazón. El concepto aquí que quisiera que entendiéramos es, cuando tú le dijiste así al Evangelio, tú le diste tu vida al Señor. ¿Y entendemos lo que eso significa? Le diste tu vida, eso quiere decir, ya no te perteneces. No sé si ese concepto esté claro en la mente de todo creyente, ¿no? Debería de ser, pero por la forma en la que vivimos a veces, y estoy hablando del cristianismo en general, por la manera en la que el cristiano en general vive, pareciera que ese concepto no ha quedado claro. Desde el día que tú le dijiste que sí al Evangelio, si lo entendiste bien, tú le diste tu vida a Cristo, lo que significa que ya no te perteneces, ya no vives para ti mismo. Ahora ya sabemos que eso de vivir para Dios, bueno, no significa que toda la vida te la pases de rodillas orando, o que todo el tiempo estés predicando el Evangelio y descuides otras áreas. No, tenemos que ir al baño, tenemos que comer, tenemos que bañarnos, cuidarnos personalmente, tenemos que cuidar a nuestra familia, tenemos que trabajar, tenemos que relacionarnos con nuestra familia y con otras personas. Por supuesto que dedicamos tiempo para cosas cotidianas. Pero ¿a qué me estoy refiriendo? Que cuando tú tienes ese concepto bien puesto en tu mente y corazón, de que no te perteneces a ti mismo, que le perteneces a Dios, entonces aún lo cotidiano cobra otro significado. En lo cotidiano vives para la gloria de Dios. Y además, cuando entiendes este concepto, dedicas más tiempo de tu vida para la obra de Dios. Aquellos que entienden ese concepto, entonces viven esas dos cosas. Lo cotidiano lo viven para la gloria de Dios. Y además dedican más tiempo de su vida, lo más que pueden, para servir al Señor. Por eso este concepto es importante, que sea parte de nuestro estilo de vida, que lo tengamos bien puesto. Y por eso hoy quisiera hacer un recorrido pues prácticamente por todo el Nuevo Testamento, para que veamos cómo casi en cada libro del Nuevo Testamento se encuentra este concepto. ¿Ok? ¿Les parece bien? Y vamos a recorrerlo justamente en ese orden, comenzando por los evangelios. El primero que nos da una lección en relación a esto es nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 22, 42. Hoy van a utilizar mucho su Biblia, espero que vengan bien practicados. Y si no, aquí van a practicar. Lucas 22, 42 dice: y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Pero qué dice el Señor? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese concepto lo tenemos ahí enseñado primeramente como un modelo por nuestro Señor Jesucristo, que dijo: Señor, Padre, no como yo quiera, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Marcos 14:36 lo dice lo mismo con otras palabras, dice: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, ¿no? Lo que Lucas dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Marcos lo interpreta y dice: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vivía para hacer la voluntad de su Padre. Y eso lo confirma después nuestro Señor Jesucristo en sus propias palabras, a través del evangelista Juan. En Juan 5:30, Jesús lo declara directamente. En Juan 5:30 dice: no puedo yo de mí mismo hacer nada. Y uno dice: ¿cómo de que no? Si es el Hijo de Dios, ¿cómo de que no puedo hacer nada por mí mismo?
Estas palabras de Jesús son impresionantes, ¿no? Dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Luego dice, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, acuérdense que dentro de la economía de la Trinidad, cada uno de los personajes de la Trinidad, de las personas de la Trinidad, toma un papel distinto. Y en este caso el Padre tiene toda la preeminencia y el Hijo está sujeto a la voluntad del Padre. De tal manera que dice Jesús, no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que he visto, lo que he oído del Padre. Y luego dice claramente, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Queda claro ese concepto aún en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, luego tenemos a los apóstoles. En el libro de los Hechos me llama la atención que cuando son arrestados por las autoridades, porque ellos estaban siguiendo las órdenes del Señor Jesucristo, cuando les dijo, vayan, ¿verdad?, y hagan discípulos, en Mateo, ¿verdad?, tenemos eso, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y en Hechos dice 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. O sea, el Señor les encomendó la tarea de predicar el Evangelio, y ellos, por supuesto, con todo de nuevo se pusieron a predicar el Evangelio. Eso les causó muchos problemas y persecuciones. En Hechos 4:19, cuando las autoridades, el Sanedrín, los apresan, inclusive los golpean y les prohíben predicar el Evangelio. ¿Ellos qué dicen? Entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios. Fíjense lo que a ellos les importaba. Si es justo delante de Dios, si no es justo delante de ustedes, no importa. Lo que me importa es el juicio delante de Dios. Consideren si es justo delante de Dios, ¿qué más? Obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces ahí vemos que la primera iglesia, que los primeros apóstoles, los discípulos, tenían bien puesto ese concepto, ¿no? Primero es la voluntad de Dios. Así como Jesús hacía primero la voluntad del que lo envió, ellos de la misma manera fueron enviados por el Señor y traían ese concepto bien puesto. Vamos a seguir con este recorrido y nos vamos a Romanos. En Romanos tenemos varias citas porque Romanos es muy rico en este concepto. En Romanos 7:4. Romanos 7:4. Dice el apóstol Pablo, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y vean lo que sigue, para que seáis de otro. Eso quiere decir, antes de estar en Cristo, antes de conocer el Evangelio, nosotros éramos de otro, ¿no? ¿De quién? Bueno, en primer lugar, vivíamos bajo nuestra propia cuenta, pero siguiendo al diablo, ¿no?, a la corriente de este mundo impuesta por Satanás, las filosofías que gobiernan este mundo impuestas por Satanás, y nosotros éramos esclavos de él. Pero aquí dice el apóstol Pablo, ustedes han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos. Y luego dice, ¿a fin de qué? Nosotros siempre vamos a ver esta situación, ¿no?, de que nosotros somos de alguien, somos ahora de Dios para algo. Siempre es así, ¿no? Ahora somos de Dios para algo. Para algo, en este caso, para que llevemos fruto para Dios. Entonces, para que seáis de otro. Somos, o sea, le pertenecemos. Romanos 8:9, ahí está cerquita. Dice el apóstol, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Vean lo que sigue. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de él. Otra vez la pertenencia, no es de él. Si nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, ¿de quién somos? Somos de él. Por el hecho de que tengamos el Espíritu Santo, le pertenecemos, somos de
Cristo. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Romanos 14:8. Aquí, y todos estos versículos son como para señalarlos, ¿no? Porque son puros textos elegidos que seguramente ustedes ya han leído, que muchos se saben de memoria. Son textos escogidos que deberían ser parte de nuestra cultura, de nuestra práctica cristiana. Romanos 14:8 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué sigue? Del Señor somos. Del Señor somos. ¿De quién eres? ¿Y qué significa ser de alguien? Es que le perteneces. Ya no vives para ti mismo, le perteneces al Señor. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Otro libro del Nuevo Testamento que tiene mucho contenido en este sentido es Corintios, ¿no? Vamos a 1 Corintios capítulo 6. Versículo 17. ¿Qué dice? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos uno con Él. Somos parte de Él. Entonces ya somos parte del Señor. Ya no estamos solos, ya no nos manejamos solos. Es como, esto me da la idea, ¿no? De los niños que nacen unidos por su cabecita o no pueden estar solos. Y algunos de ellos no los pueden operar porque no pueden ser independientes. Si los independizan, morirían. Hay casos así, hay otros que sí se puede, unos que no. En nuestro caso así es. No, una vez que nosotros le hemos dado nuestra vida a Dios, una vez que somos de Cristo, vamos a estar siempre unidos a Él. Y el día que nos dividamos de Él, en ese día morimos. Así es, hay una dependencia. Dice aquí, somos un espíritu con Él. ¿Está bien? Ahí mismo en el capítulo 6, versículo 19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios? ¿Y cuál es la explicación que da Pablo de este concepto de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu? Él tiene una explicación, una deducción final: y que no sois vuestros. ¿Queda claro? Dice Pablo: si el Espíritu Santo vive en ti, tú eres templo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la deducción final? No eres tuyo, no te perteneces, no sois vuestros. Nos debe quedar esto bien claro. Si tú le entregaste tu vida a Cristo, ya no te perteneces. Tu voluntad no te pertenece. Debes rendir tu voluntad al señorío de Cristo. No sois vuestros. Versículo 20. Y aquí es donde se complementa ese concepto en la mentalidad del apóstol Pablo. Dice: ¿por qué? ¿Por qué no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? Su sangre derramada, su muerte en la cruz. Jesús pagó un precio muy alto para que los que creamos en Él le pertenezcamos. No sois vuestros. ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de haber sido comprados? Dice Pablo: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Qué sigue diciendo? Los cuales son de Dios. Digo, aquí Corintios es riquísimo en este concepto, ¿no? Aquí hemos aprendido mucho en estos versículos de Corintios. No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, de tal manera que tu cuerpo y tu espíritu son de Dios. Tu cuerpo, tu espíritu, o sea, estamos hablando de la parte material y de la parte inmaterial. Todo lo que tú eres integralmente, material e inmaterial, es de Dios. No es tuyo. El uso de tu cuerpo, el uso de tu espíritu, el uso de tu alma,
le pertenece a Dios. Qué concepto, ¿verdad? ¿Ok? 1 Corintios, estamos ahí, ¿verdad? Pero ahora en el 7:23. Se refuerza el concepto que tiene Pablo en Corintios. Dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. O sea, no eres esclavo ni de ti mismo y ahora tampoco de los caprichos de otros hombres. No. Tú eres del Señor. Fuiste comprado con precio. Le perteneces a Dios. ¿Está bien? Y por si fuera poco, aquí en Corintios, pero ahora en la segunda carta, Pablo complementa ese concepto con un versículo de mis favoritos, ¿no? Segunda de Corintios 5:15. Qué manera de decirlo del apóstol, qué contundente, ¿no? Qué claro, qué precioso, qué preciosa manera de decirlo del apóstol. Dice, y por todos murió. Ya sabemos que por eso pagó el precio al morir. Dice, y por todos murió, pagando el precio, para que los que viven ya no vivan para, ¿qué? Para sí. Ya no. Entonces por eso murió, hermanos, por eso pagó el precio, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Digo, la palabra habla por sí sola. No hay ni siquiera que predicarla ni que exponerla. La palabra habla por sí sola. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vivimos para Dios. Si tú realmente has aceptado el Evangelio, entonces le has dado, le has rendido tu vida al Señor, le perteneces al Señor, y entonces ya no vives para ti, vives para Él. ¿Seguimos? Vámonos a, ¿qué carta sigue? Gálatas, pues vamos a Gálatas. ¿Qué texto será el de Gálatas? Pues uno muy preferido, 2:20. Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente. Ese es el concepto de haber creído en Cristo. ¿Se dan cuenta? Sí, estamos en lo correcto. Es lo que hemos enseñado en el curso, desde el curso 1. Enseñamos lo que verdaderamente significa creer, porque hay unos que dicen creer, pero los demonios creen y tiemblan, ¿no? No, ¿qué significa creer? Significa ser crucificado juntamente con Cristo. Los que son crucificados con Cristo realmente han creído, realmente entendieron el Evangelio, y entonces le están dando su vida al Señor y están crucificados junto con Cristo. Ya no viven para sí mismos, están muertos al pecado y ahora viven para Dios. Entonces dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, he creído en Cristo. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí está el concepto. Seguimos con Efesios. Por supuesto, y en Efesios tenemos desde el capítulo 1 esas palabras tan ricas de este libro, de esta carta que es considerada una de las más bellas teológicamente hablando. Desde el capítulo 1, versículos 5 en adelante, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Recuerden que siempre tiene que haber un para, una razón, ¿no? Entonces Dios nos hace suyos para, y en este caso, ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Si somos sus hijos, ¿qué significa? Pues que le pertenecemos al Padre. Él gobierna sobre nosotros, somos sus hijos. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otro para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, ¿para qué fuimos salvos? ¿Para qué? Para alabanza de su gloriosa gracia. Para eso fuiste salvo, para que ahora vivas para alabar y glorificar a Dios, para que tu vida, y aquí no se refiere a para alabanza de la gloria de su gracia, no significa para que alabes al Señor, sino para que otros glorifiquen a Dios a través de tu estilo de vida. O sea, tú eres salvo para alabanza de la gloria de Dios. En otras palabras, para que con tu estilo de vida, otras personas al verte
glorifiquen a Dios. Es lo que significa esto. Esa es la razón. Tú vives ahora para la gloria de Dios, no para ti mismo, sino para la gloria de Dios. Y luego sigue diciendo, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. O sea, ¿qué significa la redención? A ver, ahí está otra vez el concepto. Porque se pagó el precio por ti. Por esa redención, por su sangre, tienes el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, por esa redención que el Señor pagó, tú ahora fuiste comparado, ¿para qué? Para que ahora vivas para su gloria. ¿Sí? Es como aquel que marca el destino de una empresa o de lo que compra, ¿no? Y dice, yo quiero esta empresa y ahora esta empresa va a tener este destino, ¿no? Tú determinas, porque el dueño determina el propósito de su empresa, ¿no? Y Dios en este caso es lo mismo. Él te compró para algo. En este caso, para su gloria. Y algunos dirán, ay, qué egoísta es Dios. En vez de salvarme para hacerme feliz, me salva para su gloria. Pues sí, es Dios. Y cuando tú vives para su gloria, vives la mayor realización que puedas vivir, la mayor felicidad. Por eso es importante que aprendas a vivir para su gloria. Ahí vas a encontrar la realización para tu vida, pero tienes que entender que tú no eres salvo para ser feliz. Tú fuiste salvado para que vivas para su gloria. Efesios 1, ahí estamos, pero ahora versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Para qué es un sello? ¿Verdad? Es un sello de pertenencia. Es para identificar lo que es tuyo, ¿no? Cuando tú vas a un lugar donde es almacenadas en unas bodegas grandes, por ejemplo, donde hay muchos envíos, ¿cómo es que la gente reconoce cuáles son sus cajas? ¿Cuáles son sus envíos? Por el sello. Ahí está mi sello, ahí está mi logotipo, eso es de mi empresa, eso es mío, eso es mío. El sello es un sello de pertenencia. ¿Cómo sabe Dios quiénes son suyos? Por el Espíritu Santo, por el sello. Dios reconoce que tú eres de Él por el Espíritu Santo, que es el sello. Y sigue diciendo, también sigue diciendo justamente eso, que dice, por lo que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo, es un sello de pertenencia. Tú le perteneces a Dios. ¿Desde qué día le perteneces? ¿Desde qué día? Pues aquí mismo el versículo lo explica, ¿sí? El versículo 13, en él también vosotros, fíjense, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Quiénes son sellados con el Espíritu Santo? Primero, los que oyeron la palabra de verdad, el evangelio, ¿no? El evangelio de nuestra salvación. ¿Y después qué? Y habiendo creído en él. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice nuestro curso 1 en su portada? ¿No? El propósito es el evangelismo. ¿Y cómo se explica el evangelismo? Dios quiere, ¿sí han visto eso? Que estaba en su curso 1 en su portada. Dios quiere que tú conozcas y creas el evangelio. Así dice en la portada de nuestro curso 1. Dios quiere que tú conozcas y creas el evangelio. Aquí está, porque dice, en él vosotros habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, dice, y habiendo creído en él, ese día que tú creíste en ese evangelio, ¿qué? Fuisteis sellados. Ese es el día de tu salvación, el día que lo escuchaste, lo entendiste y lo creíste. Ese día fuiste sellado. Entonces le perteneces al Señor desde ese día. ¿Está bien? Seguimos adelante. ¿Qué carta sigue? Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. Toda la vida cristiana se resume para Pablo en este término: estar en Cristo. Estar en Cristo.
Y por eso dice, para mí el vivir, o sea, todo mi estilo de vida, todo lo que yo busco, todo lo que yo decido, los lugares a donde decido ir, para mí el vivir, todo lo que significa vivir, está en Cristo. No me interesa vivir fuera de Cristo, fuera de los propósitos de Cristo. No, para mí el vivir es Cristo. ¿Ok? Capítulo 3, versículo 12. Cómo Pablo entendía perfectamente este concepto de pertenencia. Como yo le pertenezco al Señor, entonces desde ese día que creí y fui sellado por el Señor, yo debo hacer algo que Dios determina para mí. Y vean, así lo dice aquí en el 3:12, no que lo haya alcanzado ya, sino que ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir. ¿Qué es asir? Abrazar. Si logro abrazar aquello para lo cual fui también asido por Cristo, para lo que fui abrazado por Cristo. Para Pablo, el día que él creyó, él fue abrazado por Cristo. ¿Y sabes qué? Cristo no te deja. Cuando Cristo te abraza, te da un abrazo fuerte y además permanente, no te suelta. Dice Pablo, pero yo fui asido por Cristo para algo. Y por eso dice Pablo, no es que lo haya alcanzado ya. Él no está hablando aquí de la salvación, Él no está hablando de la salvación porque la salvación ya la alcanzó. La salvación no es por obras, es por fe. Entonces Pablo, él sabe que es salvo. Él no tiene que luchar por alcanzar la salvación. Él no está hablando aquí de salvación. ¿De qué está hablando? De alcanzar aquello por lo que fue asido por Cristo. O sea, Cristo lo salvó para algo, para que él cumpliera una meta en esta vida, que él fuera apóstol a los gentiles. Y desde el mismo día de su conversión, a través de Ananías, Dios le dijo a Pablo lo que él tendría que sufrir por causa de Cristo, y que él iba a ser testigo delante de reyes. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta a los filipenses, ya estaba preso, cumpliendo parte de ese destino que Dios tenía para él, de predicar a sus autoridades en Roma. Pablo sabía que él tenía que cumplir con eso, y por eso dice el apóstol, no es que lo haya alcanzado ya ni sea perfecto, todavía no lo he hecho, todavía no he hecho aquello que Dios tiene para mí, los propósitos que Dios tiene para mi vida, todavía no los he alcanzado. ¿Y qué edad tendría Pablo aquí? Me imagino ya unos 60, 70 años, porque cuando escribió después Timoteo ya estaba anciano. Aquí podríamos pensar en unos 60, 70 años, y todavía dice que aún no había alcanzado aquello por lo que Cristo lo había abrazado en su salvación. O sea, no he terminado de hacer lo que Cristo espera de mí en esta tierra. Así es como hay que vivir. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tienes para mí? Me acuerdo cuando el apóstol Pablo le dijo en otras palabras, ¿no? Cuando les dijo, para mí sería mejor ya irme con el Señor, pero sé que por causa de ustedes todavía permaneceré. Eso quiere decir, no he terminado, yo sé que no he terminado esta labor aquí, por eso Dios me va a dejar seguir. Todavía tengo cosas que hacer, todavía soy útil para ustedes en esta tierra. Así tenemos que vivir nosotros. Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Cuáles son tus propósitos para mi vida? Hacer aquello para lo que fuimos asidos por Cristo. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y vean lo que sigue, ese concepto, cuando yo creí en el Evangelio de Cristo, cuando fui sellado, cuando creí en el Señor, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en ese momento? Fui trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué significa trasladado al reino de su amado Hijo? Que desde que yo creo en Cristo, estoy en su reino, Él es mi rey. Yo soy un súbdito, yo soy un siervo. Yo estoy aquí para servir al Señor porque estoy en su reino. Ahora sí que al país al que vas, te atienes a la ley de ese país, ¿no?
Y si ahora fuiste trasladado al reino de Jesús, ¿qué significa? Que eres gobernado por las leyes de Jesús. Y estás para hacer la voluntad de Jesús. Él es tu rey. Fui trasladado al reino de su amado Hijo. Y como que lo dice llenándose la boca, ¿no? O sea, como algo precioso. No lo dice como, híjoles, fui trasladado al reino de Jesús. Y qué lata. No. ¿Lo ven así? Estas palabras se ve que llenaron su boca. Fui trasladado al reino de su amado Hijo. Así es. Llévate esto en tu mente y corazón. ¿Sí? Desde que tú creíste, estás en el reino de Jesús. Él es tu rey, Él es tu Señor. Por eso dice en Colosenses 3:3, porque habéis muerto, dice Pablo, habéis muerto. El día que creíste, ¿qué sucedió? Ya lo había dicho en otro pasaje, fui crucificado juntamente con Cristo. En otras palabras, dice aquí en Colosenses, habéis muerto. Ya no vives para ti. Y luego dice, y vuestra vida está escondida, ¿qué? Con Cristo. ¿En quién? En Dios. Con Cristo, o sea, junto con Cristo, en Dios. Qué palabras, ¿no? Así es que has muerto. Y solamente tu vida cobra sentido cuando estás en Cristo. Estás con Cristo en Dios. Primera de Tesalonicenses, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Y dice ahí, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y luego dice, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Aquí hay una conversión. ¿Se convirtieron de qué? De los ídolos a Dios. ¿Y ustedes de qué se convirtieron? ¿Algunos de ustedes también de la idolatría, de los ídolos a Dios? ¿Y quién era su ídolo? Para algunos la Virgen María, ¿no? Para otros, San Martín de Porres. Para otros, yo mismo. Era la idolatría a mí mismo, a vivir mi propia vida. Entonces, es una conversión. Significa, lo que antes regía mi vida, ahora ya no la rige. Ahora me rige estar en Dios. Luego sigue diciendo, os convertisteis de los ídolos a Dios, ¿para qué? Para servir al Dios verdadero. O sea, eres un siervo. Ese es el concepto. Entiendes que ahora eres siervo. ¿Y cuál es la característica de un siervo? Obedece. Un siervo no hace lo que quiere, ni cuando quiere, ni como quiere. Un siervo hace las cosas como las quiere su amo. El que lo contrató o el que lo compró, si es su amo, si este es un esclavo, si lo compró, se hacen las cosas como el amo quiere, lo que el amo quiere y cuando el amo quiere. Eso es un siervo. Un siervo entiende que no se manda solo. Un siervo entiende que está para recibir órdenes de su Señor y que además el Señor vendrá a pedirle cuentas de su administración. Y nosotros tenemos que entender que somos siervos, que no nos mandamos solos para servir al Dios verdadero. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Vean cómo estamos recorriendo prácticamente todo el Nuevo Testamento, y en todo el Nuevo Testamento se mantiene ese mismo concepto, ¿no? De entender que desde el día que creímos ya no nos pertenecemos. Le pertenecemos al Señor y por lo tanto vivimos para servirle. Y en 1 Timoteo 6:11 vean cómo le dice Pablo a Timoteo: mas tú, oh ¿qué? Hombre de Dios. Tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. De Dios, ¿qué significa? Le perteneces a Dios. Eres un hombre de Dios. ¿Cuántos hombres de Dios tenemos aquí? ¿Cuántas mujeres de Dios tenemos aquí? Saben que no se pertenecen a sí mismas,
sino que le pertenecen al Señor. Qué preciosas palabras de Pablo, ¿no? Mas tú, oh hombre de Dios, y entonces le da instrucciones con ese fundamento de que Timoteo se reconoce como un hombre de Dios. Pablo le puede dar las siguientes instrucciones. ¿Qué le dice? Huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Por qué Pablo puede seguir ese consejo? ¿Por qué Timoteo puede seguir ese consejo de Pablo? Porque Timoteo es un hombre de Dios y él está ahí para recibir órdenes del Señor, para obedecer. En esa confianza Pablo le da estos consejos a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme. Y Pablo lo dice esto en medio de un capítulo que habla acerca de las situaciones que amenazan a la iglesia. ¿Sí? Hay muchas amenazas contra la iglesia, herejías, lobos rapaces que van contra el rebaño, y en medio de todos esos peligros que están atentando contra la iglesia, Pablo dice esto: pero el fundamento de Dios está firme. ¿Por qué está firme? Teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos. O sea, en la iglesia pueden haber muchos lobos o muchas personas que no son cristianas, pero Dios, Él no se confunde. Él no anda confundido, ¿quién será mío? ¿Quién hoy? Y aquí, no. El Señor conoce a los que son suyos. Su reino está seguro. Él sabe por quién viene. ¿Ok? El sello su fundamento está firme teniendo este sello. Con él conoce el Señor a los que son suyos. Y los que son suyos, ¿qué hacen? Se apartan de iniquidad. Apartes iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Los que son suyos se apartan de iniquidad. Van a haber otros dentro de la iglesia que sean inicuos, pero no son suyos. Todos los que son suyos, el Señor los conoce y se apartan de iniquidad. ¿Ok? Vamos con Tito. Tito capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros ¿para qué? O sea, para comprarnos, para pagar el precio de nuestro rescate, redimirnos de toda iniquidad. Y entonces, al redimirnos, o sea, al comprarnos, ¿qué hizo? Purificar, ¿para quién? Para sí mismo, para Dios mismo. Purificar para sí un pueblo, ¿qué? Propio. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo propio de Él, para Él. Somos su pueblo. Un pueblo propio, celoso de buenas obras. Siempre hay un para, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos otra vez este concepto, ¿no? Que Dios nos redimió para tener un pueblo propio. Somos su pueblo. Hebreos, en el capítulo 11 de Hebreos tenemos un montón de personas que son héroes de la fe, ¿no? Que son gente que no vivió para sí. O sea, si queremos ejemplos, aquí tenemos un montón de ejemplos bíblicos de personas que tuvieron fe. ¿Qué significa la fe? Nosotros muchas veces malentendemos la fe, porque pensamos que la fe es: pide lo que quieras y Dios te lo tiene que cumplir. Con su varita mágica va a ser pum, y ¿qué quieres? Ahí te va, pum. ¿Eso significa la fe? No. Fe significa obediencia. Significa que tú vas a querer lo mismo que Dios quisiera. Tú pides con fe cuando pides lo que glorifica a Dios, cuando pides de acuerdo a los propósitos de Dios. La fe es obediente. Y aquí tenemos en Hebreos 11 a muchos, un puñado, ¿verdad?, de hombres y mujeres que tuvieron fe, o sea, que no vivieron para sí mismos, sino para glorificar a Dios. Y vemos su ejemplo. Y tenemos ahí un ejemplo en el 24 a Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón? Vean lo que sigue: escogiendo antes. Él hizo una elección, Moisés eligió
eligió no por la hija de Faraón, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él tomó una elección. Este es un hombre de fe, ¿ok? Un hombre obediente a Dios que tomó una decisión, eligió. Y sigue diciendo, teniendo por mayores, otra vez toma una decisión. Es una elección. Teniendo por mayores riquezas, ¿qué? El vituperio de Cristo. Él estaba dispuesto a vivir en el vituperio por causa de Cristo, dice el escritor de Hebreos, que vivir cómodamente en el palacio. Es una elección. Él eligió vivir con el pueblo de Dios. Dice que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés estaba identificado con los principios del reino de Dios. Estaba identificado con Dios por encima de los deleites de este mundo. Ahí está, ¿no? Santiago 4:5. Vean cómo lo dice Santiago. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? O sea, ¿la Escritura dirá en vano esto? ¿Qué es lo que dice la Escritura? El Espíritu que Él ha hecho vivir en nosotros, ¿qué? Nos anhela, ¿qué? Celosamente. ¿Cómo el Espíritu Santo anhelará algo con celo si no es de Él? Uno solamente es celoso con aquello que es de uno. Bueno, nosotros somos del Señor, por eso Él nos anhela celosamente. Por eso cuando nosotros andamos en pecado o andamos en la vanidad de nuestra mente, ¿qué hace Dios? ¿No? Claro, nos da para que regresemos el camino. ¿Por qué? Porque nos anhela celosamente, nos cela. Y uno solamente cela lo que es propio. ¿Ok? Primera de Pedro, ya vamos a terminar. Nos quedan muy poquitas cartas, ¿no? Del Nuevo Testamento. Primera de Pedro 2:9. Este está tremendo, tremendo, ¿no? Mas vosotros sois, dice Pedro, y se lo dice a quiénes, al mundo. No, se lo dice a la iglesia, a los creyentes, a los que han creído realmente, aquellos que han creído y le han dado su vida al Señor. Ellos son, no dice serán, desearán ser, no, ellos son. ¿Qué somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y vean lo que sigue. ¿Pueblo qué? Adquirido por Dios. Dios pagó el precio, nos adquirió. ¿Qué significa adquirir? Nos compró. Dios nos compró con su sangre. Le costó. Así es que somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Y para qué nos compró? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un para qué. Nos compró para algo. Este versículo está clarísimo, ¿no? Acerca de este concepto que estamos tratando de reforzar en nuestra mente y corazón el día de hoy. Que nosotros ya no nos pertenecemos. Fuimos comprados por precio. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. ¿Para qué? Para vivir para su gloria. Primera de Pedro 2:16. Aquí también Pedro lo explica, pero maravillosamente. Dice, como libres. ¿Cómo debemos de vivir? Como libres, sí, porque donde está el Espíritu del Señor, entonces hagamos lo que queramos, ¿no? Si somos libres hay que hacer lo que sea. Lo que se nos venga en gana hay que hacerlo. ¿Eso es libertad? No, eso no es libertad. Y por eso dice Pedro, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. No, ese tipo de libertad no. Luego, ¿qué sigue diciendo? Sino como siervos de Dios. Otra vez el concepto de que somos siervos. Un siervo no se manda solo. ¿Cuál es la verdadera libertad? Libres del pecado para servir al Señor.
Esa es la verdadera libertad. Y lo aprendemos en nuestros libros de discipulado, curso 4, ¿no? En el principio de la libertad, donde aprendemos que libertad no es hacer lo que yo quiera. Se trata de ser libre de mis pasiones desordenadas, libre de mis malos deseos, eso sí, pero ¿para qué? Para ser esclavo del Señor. Como dice Pedro, como libres, pero no como utilizando la libertad para el pecado, sino como siervos de Dios. La verdadera libertad consiste en servir al Señor. Última cita, Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Aquí Juan lo dice clarito con todas sus palabras. Hijitos, ¿qué? Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pero la declaración ahí está: vosotros sois de Dios, y porque son de Dios ustedes pueden vencer al maligno. Los que no son de Dios no vencen al maligno, viven regidos por este mundo. Vosotros sois de Dios, ustedes son de Dios. Hermanos, hasta aquí el recorrido por el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la conclusión que sacamos de esta enseñanza que está por toda la Biblia? ¿Cuál es la conclusión de esto? Nos queda claro que no nos pertenecemos. No nos pertenecemos. Hemos sido comprados por precio y le pertenecemos al Señor. Somos siervos de Dios. Así es que cuando nosotros entendemos este concepto, ¿qué es lo que sucede? En lo cotidiano vivimos para su gloria, y eso revoluciona todo nuestro estilo de vida, porque aun cuando nos bañamos, o cuando nos aseamos, o comemos, o estamos con nuestra familia, todo lo hacemos para la gloria de Dios. Lo cotidiano lo haces para la gloria de Dios. Pero además, ¿no? Como entiendes que eres un siervo de Dios, buscas tiempo, el mayor tiempo posible en tu vida, en tus agendas, para hacer la obra de Dios. Tienes que hacer la obra de Dios, porque Dios te asió, te abrazó para algo. Y tú tienes que en esta vida ir en busca de eso por lo que Dios te llamó. ¿Cuál es tu vocación cristiana? ¿En qué deberías estar sirviendo al Señor? Así es que este concepto, hermanos, de que no te perteneces, que fuiste comprado, que eres del Señor, debe revolucionar tu vida en lo cotidiano y además hacerte un siervo de Dios en su obra. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Que así sea.